Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Y vamos a, el tema de esta predicación es Dios tenga misericordia de nosotros. Lo vamos a tomar como una oración para el Señor para este año 2021 y por supuesto para toda nuestra vida. Vamos a estar viendo el Salmo 67. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, te clamamos que tu palabra llegue a cada corazón, Señor. Que tu palabra haga todo aquello conforme a lo cual tú la envías. Toca nuestros corazones, Señor, y que cada día podamos ser más agradables a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Vamos a tomar este salmo como nuestra oración directa hacia el Señor para este año 2021. Específicamente vamos a estar orando. Me encantaría que nos pudiéramos aprender de memoria este salmo. Apenas tiene 7 versículos y podemos aprenderlo bien de memoria y que podamos estarlo repitiendo y diciendo para clamar a Dios. Digámoselo al Señor como una oración y también como un compromiso de parte de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Ante la situación, las circunstancias que estamos viviendo, pues bueno, terminamos el año 2020, un año difícil, pero el año 2021 vemos también muy complicada la situación. Vemos como aquí en Guatemala y en muchos países está recrudeciendo el COVID-19. Lo vemos con tanta fuerza y tantas personas infectadas que tenemos nosotros que volvernos a Dios, volvernos a Él y poder decirle, Dios, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Clamar a Dios su misericordia. Para poder clamar la misericordia de Dios, en primer lugar tenemos que pedir perdón. Hagamos un examen de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo hemos vivido? ¿Realmente estamos viviendo agradando a Dios? Los actos, los hechos que hacemos son agradables a Dios. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es agradable a Dios. Realmente nosotros podríamos hacer lo que hacemos. Pensemos en todas las acciones que hacemos, sabiendo que Dios está a la par nuestra, sabiendo que Dios está viéndonos, porque como a veces pareciera que se nos olvida que Él nos está viendo, y Él nos está viendo. Realmente tenemos que entender que es como que tuviéramos una camarita que está siempre viendo nuestras acciones, pero es una camarita de una tecnología mucho mayor que cualquiera que conocemos, porque no solo ve lo que hacemos, sino que también lo que sentimos, lo que pensamos, porque el Señor ve hasta lo profundo de nuestro corazón. Dice la palabra, aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la conoce. Entonces, realmente nosotros podemos decir, sí, lo que estoy haciendo agrada al Señor. Ese es el examen que necesitamos hacernos cada uno. Y si hay algo que nosotros hayamos hecho
y que sabemos que no era del agrado del Señor. Pues precisamente por eso vino Cristo a morir por nosotros. Aquí no se trata de condenar y de enviar al infierno a ninguno, no, de ser lavados y limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Se trata de venir ante el Señor y pedir perdón. Decirle, sí, me equivoqué. Te pido perdón. Perdóname. Perdona mis pecados. Digámosle exactamente cuál pecado. No nos quedemos con algunos sin confesarle a Él, porque la palabra dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos confesarlo, porque cuando lo confesamos, reconocemos que es pecado. Nosotros, pues de repente lo sabemos, pero no queremos decir, sí, es cierto, yo pequé. Nosotros buscamos justificarnos de alguna manera. Decir, sí, es que yo lo hice, pero lo que pasó fue que esto... Siempre estamos tratando de justificar. No justifiquemos nuestras faltas. Pecamos, pecamos. Vengamos ante el Señor y digámosle, perdóname. Pero que de verdad nos duela haber pecado. Porque si no nos duele, hoy le estamos pidiendo perdón y al rato estamos cometiendo el mismo pecado. Nos tiene que doler que por nuestra culpa Cristo tuvo que morir en esa muerte tan cruenta. Tuvo que morir desangrado. Tenemos que pensar que fue por nosotros, entenderlo y que de verdad nos duela haberlo ofendido, haber hecho lo que no le agrada a Él. Eso es decirle a Dios, ten misericordia de mí. Para poderle pedir misericordia, tengo que pedir perdón y estar a cuentas con Él. Algunas veces solo clamamos, Señor, ten misericordia. Es que Dios no tiene misericordia. Él tiene misericordia, pero primero tenemos que pedir perdón. Así que vengamos ante el Señor, examinemos nuestro corazón con Él, platicando con Él. Dejémoslo que Él examine nuestro corazón hasta los lugares más secretos. Que Él nos limpie, como dice la palabra, con hisopo, hasta lo más profundo, para quedar limpios, completamente limpios y agradables a Dios. Así que decimos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Pedimos perdón y entonces ya podemos clamar su misericordia y por supuesto su bendición. Yo no sé cuál circunstancia estás pasando. De repente una situación muy difícil, de repente una enfermedad grave o algún familiar que esté enfermo o tu empresa quebró y estás con deudas o no sé, estás buscando trabajo. Pueden ser tantas circunstancias, algún problema con un hijo, con tu cónyuge. Es tiempo de venir y pedirle a Dios misericordia. Este tiempo, el año pasado y este año que está empezando, han sido tan duros que hay mucha gente que está en depresión. Y pues como humanos, es que somos débiles. Somos tan débiles y es normal que nos podamos deprimir. Pero nosotros debemos clamarle a Dios, porque dice la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos que somos débiles y nos apoyamos en el Señor, es su fortaleza la que viene. Ya no es nosotros tratando de salir adelante, es Dios sacándonos de donde estamos. Entonces digamos, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque son las fuerzas del Señor las que obran en mí. Dice la palabra también que Él multiplica las fuerzas del cansado. Él le da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Bueno, ¿y cómo podemos multiplicar si no tengo ninguna fuerza? Si tengo 0 de fuerza, no puedo multiplicarlo porque siempre me va a dar 0.
Pero ahí es donde viene la fuerza de Dios. Es la fuerza de Él la que está en mí y ahí es donde está la multiplicación. Y entonces venimos a cobrar fuerza y nos sentimos valientes, pero es solo por su misericordia, es solo por su obra en nosotros. Dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que resplandezca en nosotros su rostro. Entonces nosotros vamos a venir a ser como la luna. La luna refleja la luz del sol y nos alumbra en la noche. Nosotros debemos reflejar la luz de Jesús. Por lo tanto, nuevamente, nuestros hechos, nuestra vida, nuestra manera de vivir debe ser agradable a Dios. Debemos pensar, Jesucristo haría esto que estoy haciendo. Porque si es así, la luz del Señor va a ser reflejada a través de nosotros para iluminar. Por eso dice, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Cómo va a ser conocido en la tierra su camino y cómo va a ser conocida en las naciones su salvación? A través de nosotros, a través de la luz de Jesús reflejada en nuestro rostro, a través de la luz de Jesús reflejada en nuestra vida, en nuestras acciones. Entonces va a llegar a los demás para que sea conocido su camino. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Que sea conocido ese camino que es Jesús, el único camino a Dios, y que en todas las naciones sea conocida su salvación. Y entonces, dice el verso 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que realmente reconozca el hombre que Dios es Dios y lo alabe. Que las naciones reconozcan que Dios es Dios y lo alaben a través de nuestra vida. Vemos nosotros a nivel mundial que hay un caos. Hay tanto país con diferentes situaciones complicadas. Y hay países también, tantos países que están aprobando leyes en su nación que van contra la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, por supuesto, obedecemos la ley siempre y cuando no va contra la palabra de Dios. Porque si va contra la palabra de Dios, no tenemos por qué obedecerla. Porque primero está la palabra de Dios, aun cuando esto pueda acarrearnos problemas legales. Entonces nos duele, nos da tristeza ver países que están aprobando leyes que van contra la palabra del Señor. Aquí en Guatemala eso no se ha dado todavía. Pero clamamos al Señor, debemos clamar al Señor para que realmente los pueblos alaben a Dios, reconozcan a Dios, reconozcan que Dios es Dios. En esta época del siglo XXI, desde el siglo XX, pero el siglo XXI con más fuerza, el ateísmo está tan fuerte. La gente cree que si piensa, tiene que ser atea. Es terrible. Es terrible porque dejan de conocer y de reconocer a Dios como Dios. Y precisamente por eso vienen tantos problemas. Dice, alégrese y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Por supuesto, viene un juicio de parte de Dios. Y nosotros vemos las situaciones, vemos las circunstancias. ¿Y qué podemos hacer ante la multitud que va en contra de Dios? Pues mantenernos nosotros firmes. Mantenernos firmes, reflejar a Dios en nuestra vida y pedirle a Él misericordia. No podemos hacer más. Nosotros no estamos en la potestad de derogar leyes que vayan contra la palabra. Nosotros no podemos hacer muchas cosas, no podemos ir a hacer reflexionar la mente de tanto ateo, de tanta gente que va en contra del Señor. Así que nosotros sabemos que viene ese juicio y que hay juicio. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad.
y pastorearás las naciones de la tierra. Hay justicia y hay cuidado. Él es justo, pero es un buen pastor que nos cuida, nos protege, nos limpia, nos lava, de repente nos jala las orejas si eso es lo que necesitamos, y si estamos sucios nos va a limpiar completamente, porque eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nuevamente dice en el verso 5, igual que en el verso 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Porque va a haber justicia, porque va a haber juicio, porque va a haber cuidado. Y entonces vamos a alabar a Dios. Pero que nosotros como hijos de Dios, con nuestra conducta, anunciemos a ese Dios poderoso, creador de todo cuanto existe. Y por eso clamamos una y otra vez misericordia de parte del Señor. Y como nosotros estamos pidiendo misericordia y estamos pidiendo bendición, el Señor dice en el verso 6, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. La tierra va a dar su fruto y nos va a bendecir Dios. Pero nosotros tenemos que vivir una vida recta, una vida agradable a Él, una vida que lo refleje a Él, para que los pueblos lo alaben y lo reconozcan como su Dios, como el único Dios verdadero. Y entonces la tierra va a dar su fruto. Y entonces vamos a recibir esa bendición de Dios. Nosotros muchas veces estamos pensando, pero ¿y qué pasó? ¿Y qué hicimos? ¿Por qué me pasa esto? Y no queremos aceptar las situaciones. Pues no siempre los problemas que tenemos, las enfermedades, son producto del pecado nuestro, pero sí del pecado que está en el mundo. Y bueno, vienen situaciones difíciles a la vida de todos. Nadie puede decir, yo sí nunca he tenido un problema. Bueno, lo pueden decir, pero sería mentira, ¿verdad? Porque todos estamos en situaciones difíciles de una o de otra manera, de una o de otra índole. Y necesitamos venir ante el Señor y postrarnos ante Él y clamar su misericordia y clamar su bendición. Y el Señor dice, la tierra va a dar su fruto y Él nos va a bendecir. Tomémonos de esta promesa. Tomémonos de esta promesa. En medio de la tormenta en la que estamos, la tierra va a dar su fruto y Dios me va a bendecir. La tierra va a dar su fruto y Dios me va a bendecir. Tomémonos de esta promesa. Siempre y cuando vivamos una vida agradable a Él. Dice el verso 7, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Cómo lo van a llegar a temer? A través de nuestra vida, a través de lo que ven en nosotros. Porque si en nosotros ven reflejado el amor de Dios, el mundo va a reaccionar. Y si el mundo no reacciona, nosotros pedimos misericordia para nosotros. Pero nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Porque si el mundo sigue actuando igual, dice la palabra en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Sin embargo, el hombre busca excusas para decir que Dios no es creador. El hombre se ha creído casi Dios. El hombre ha creído que Él es capaz, según él, hasta de dar vida. Y un virus microscópico le ha demostrado que no puede hacer nada. Están luchando las mentes más brillantes del mundo, pero es hasta que Dios diga, hasta aquí, hasta aquí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No seamos nosotros de esos. No seamos nosotros de esos hombres que van en el montón. Porque la ira de Dios se revela por eso. Y entonces vienen situaciones duras, como las que estamos viviendo actualmente, que es a nivel mundial. Pero sí podemos venir ante el Señor y clamar su amor, clamar su misericordia, clamar su perdón. Segundo Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios nos oiga nuestro clamor. Pidamos perdón. Pidamos perdón por nosotros y pidamos perdón por el pueblo, por todas las atrocidades que comete el pueblo. Pidamos perdón, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros sus hijos somos el pueblo de Dios. Así que clamemos a Dios pidiendo perdón por los que no son hijos de Dios, que solo son criaturas de Dios y que están obrando mal. Pero nosotros vamos a venir y pedir perdón por nosotros y por el pueblo, para clamar a Dios, humillados, postrados ante Él. Y entonces sus ojos van a estar atentos, van a estar abiertos y sus oídos van a estar atentos a nuestra oración. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros que alguien dice, es que Dios no me escucha? Es que siento como que la oración topa en el techo, como que no pasa. Dios nos escucha. Él no está sordo. Pero Él sabe cuándo y cómo responde. Lo que sucede es que muchas veces no responde lo que nosotros queremos. Pero queremos nosotros que Él nos escuche y ver la respuesta del Señor. Humillémonos ante el Señor. Pidamos perdón por nuestra mala manera de vivir y por la vana manera de vivir del pueblo. Y entonces Él va a escuchar nuestro clamor. Y entonces Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a bendecir. Y entonces la tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Tomemos esto para nosotros. Aprendámonos este salmo de memoria y que sea nuestra oración todo este año, que sea nuestra forma de vida, nuestra reflexión, nuestro jalón de orejas propio. Nosotros mismos estemos recordándonos que tenemos que estar bien con el Señor, a cuentas con el Señor, cada momento de nuestra vida. Y en el momento que nos demos cuenta que pecamos, que ofendimos a Dios, corramos a pedir perdón. Corramos, aunque si estamos en un lugar público, pues aunque sea en un baño. Y ahí pidámosle perdón, Señor, perdóname por lo que hice. Quiero agradarte toda mi vida. Quiero agradarte con todo lo que haga. En toda la manera de vivir, quiero agradarte. Quiero ser agradable a ti. Perdóname porque en la debilidad humana no puedo. Sosténme. Pidamos perdón. Él no está esperando que seamos perfectos, está esperando que seamos humildes, obedientes, que nos humillemos ante Él y que reconozcamos que solos no podemos, que nos aferremos de su mano. Así que
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Aprendamos de memoria este salmo, que sea nuestra oración y que sea nuestra manera de vivir, humillados, pidiendo perdón, y entonces nos aferramos de la promesa. No importa lo que pase, pero la tierra va a dar su fruto y el Señor nos va a bendecir. No importa lo que pase, si nos humillamos y pedimos perdón y vivimos una vida agradable a Dios, la tierra va a dar su fruto para ti y te bendecirá Dios, porque Dios te ama. Amémoslo. Demostrémosle que lo amamos viviendo una vida agradable a Él. Como dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Son palabras del Señor Jesucristo. Demostrémosle nuestro amor viviendo una vida agradable a Él. Y la tierra va a dar su fruto y te va a bendecir Dios, el Dios nuestro. Dios te bendiga.